en nuestra serie. Continuamos con esta serie desde que inició esta cosa de la pandemia. Comenzamos con esta serie titulada Historias de Jesús. Estamos enfocándonos en diferentes eventos y sucesos del ministerio, la vida del Señor Jesucristo en nuestra iglesia. Nosotros queremos crecer como discípulos de Jesús. Nosotros decimos que un discípulo es alguien que desea vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discípulo, alguien que desea vivir como Jesús y para Jesús. Y para aprender a vivir como Jesús y para Jesús, creo que la fuente principal que debemos de estudiar son los evangelios, donde se narra el evento, los eventos, el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos estado en esta serie. Ahora, aquí en paréntesis, te voy a decir que vamos a pausar esta serie por 2 domingos. La semana que entra, yo invité a Pastor Christian, que es pastor de la siguiente generación, los estudiantes, que él compartiera la palabra, especialmente porque estamos a punto de regresar a clases. Entonces, la semana que entra, él se va a encargar del servicio para orar y para traer una palabra para principalmente los de la preparatoria y los jóvenes adultos. Después, en 15 días, invité a mi esposa, que fue maestra por varios años, ahora está a tiempo completo, que ella trajera un mensaje también para regreso a clases, para los padres y también los niños que están en la primaria. Entonces, los próximos 2 domingos vamos a enfocarnos en nuestros hijos que van a regresar a clases, tanto la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, porque sabemos que van a enfrentar una dinámica, una realidad totalmente ajena, algo totalmente diferente, y nosotros los vamos a cubrir con nuestras oraciones y con la palabra del Señor. Acompáñame en tu Biblia o en la aplicación de Westover, en Marcos, el capítulo 6. Hemos estado atravesando diferentes eventos del ministerio del Señor Jesucristo y hoy llegamos a un pasaje que es corto, son 6 versículos nada más. Marcos 6 del 1 al 6. Y quiero que pienses sobre algo. Había algo que en un entonces tú creías en algo, pero pasó el tiempo y ahora ya no crees en eso. Por ejemplo, hay algunos que en un entonces creían en los extraterrestres. Algunos que están convencidos o que estaban convencidos que habían extraterrestres. Algunos que de hecho están convencidos que en un entonces fueron secuestrados por los extraterrestres. Hay otros que nosotros pensamos que fueron secuestrados, ¿sí? Les vemos la cara y yo creo que tú fuiste secuestrado, ¿sí? Y en un entonces creían en los extraterrestres, pero ahora como que ya no. Algo pasó, leyeron algo, se dieron cuenta y ya no creen en eso. Hay algunos que creen en chupacabras, ¿sí? Yo no sé si sea real o no. Yo he visto fotos que son, según el chupacabras, el pie grande, el Bigfoot, que se ve allá en los bosques, ¿verdad? Y no sé por qué, bueno, yo creo que sé por qué. Siempre que sacan una foto o un video del pie grande, se están moviendo mucho, se ve borrosa la foto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, hay algunos que creen, pero llega un momento que dicen, ¿sabes qué? Ya no creo. Hay otras cosas que no voy a comentar porque hay niños y yo sé que hay diferentes creencias, entonces, pero en un entonces creías en algo y ya no, eso pasa. Hay una pregunta muy seria que te quiero hacer. ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Dónde estás en tu jornada de fe en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en lo que la Biblia dice acerca de Jesús? ¿Eres una persona que en algún entonces creías en Jesús pero ya no? ¿Eres una persona que nunca ha creído en Jesús? Tal vez estás sintonizando, viste aquí en tu muro de Facebook, viste este servicio y vamos a ver qué están diciendo. Quizá eres una persona que nunca has creído en Jesús. Quizá estás aquí y piensas, crees que crees en Jesús, pero ya no estás tan seguro, especialmente por todo lo que está viendo. Pues sabes que no somos los únicos ni somos los primeros de batallar con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, Marcos el capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 y detenerme
para compartirles un mapa, para ubicarnos geográficamente dónde estamos en estos eventos. ¿Sí? Marcos 6, el versículo 1, dice de la siguiente manera: salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Ahora, déjenme compartirles este mapa para ubicarnos, ¿no? Donde dice, salió Jesús de allí, están hablando del pueblo de Capernaum. Y donde dice que se fue a su tierra, está hablando del pueblo de Nazaret. Ahora, se fijan en la flecha y el círculo que está en la parte posterior, ya más en el norte, está un círculo señalando dónde está el pueblo de Capernaum. De ahí es donde salió Jesús. Y se dirigió al círculo de la flecha, donde están más al suroeste, está el círculo y dice Nazaret. Ese era el pueblo de Jesús, era su tierra. Entonces, lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores, casi todo sucedió en Capernaum, pero ahora Jesús salió de Capernaum y lo que estamos a punto de leer sucedió, se llevó a cabo en Nazaret. ¿Se dan cuenta? ¿Se fijan? Entonces ahí dice en el versículo 1, salió Jesús de ahí, de Capernaum, y se fue a su tierra, Nazaret, en compañía de sus discípulos. Ahora, Jesús fue criado en Nazaret, nació en Belén, mucho más al sur, pero fue criado en Nazaret. Ahora, versículo 2, y ahora sí vamos a leer en secuencia hasta el versículo 6 sin parar. Dice así el versículo 2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga en Nazaret. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Versículo 3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Continuando el versículo 3. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Versículo 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto, como si fuera nada, ¿verdad? Excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y aquí está algo increíble en el versículo 6. Y él, Jesús, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Ahora quiero que regresemos al versículo 2 y vamos a ver algunos detalles de este versículo 2. Ahí dice en el versículo 2, cuando llegó el sábado, es el día de reposo para el pueblo judío, pero también el día cuando se dedicaban a estudiar y aprender de la palabra de Dios. Comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era un centro religioso donde se llevaban a cabo actividades religiosas para el pueblo de Israel. ¿De dónde sacó tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Inmediatamente, cuando Jesús comenzó a enseñar, inmediatamente habían personas ahí que comenzaron a cuestionar lo que Jesús estaba haciendo. Comenzaron a hacer preguntas acerca de Jesús. Y fíjate el tema o cuáles preguntas hicieron acerca de Jesús. Primero preguntaron: ¿de dónde sacó tales cosas? Con esa pregunta, yo interpreto que estaban cuestionando el origen de las enseñanzas de Jesús. ¿De dónde sacó estas cosas? O sea, en aquel entonces era importante que cualquier persona que iba a enseñar hubiera estudiado debajo de un rabino, de alguien que tenía autoridad, de alguien que tenía estudio, alguien que tenía conocimiento, que le impartía a alguien más, y entonces esa persona estaba calificada para enseñar a los demás. Entonces aquí cuando dijeron ¿de dónde sacó tales cosas? Realmente están preguntando ¿quién le enseñó? ¿Quién es su maestro para saber si es válido lo que está diciendo o no? Cuestionaron el origen de sus enseñanzas. También preguntaron: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y en ese momento, con esa pregunta, yo percibo que estaban cuestionando el contenido mismo,
y la sabiduría de sus enseñanzas. Yo creo que en parte lo que estaban preguntando era lo siguiente: ¿de quién se robó estas enseñanzas? O sea, ¿y quién se cree? ¿Quién se cree que viene con esta sabiduría, con estas enseñanzas? ¿Quién se cree? Estaban cuestionando el contenido mismo de sus enseñanzas. Después dijeron: ¿cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y ahí estaban cuestionando el poder detrás de sus milagros. Y aparentemente hasta ese momento Jesús no había obrado milagros en Nazaret. Sin embargo, los habitantes de Nazaret se habían enterado, habían escuchado de los milagros que Jesús había obrado en los otros pueblos que estaban ahí cerca. Entonces, cuando escucharon eso, dijeron: bueno, ¿y bajo qué autoridad? ¿O cómo es que Él está obrando estos milagros? Y de hecho, en los pasajes anteriores a nos dimos cuenta que los mismos líderes religiosos de Israel lo acusaron a Jesús de estar obrando bajo el poder satánico. Pues aquí los habitantes de Nazaret están preguntando: ¿cómo es que Él está haciendo todo esto? ¿Bajo cuál autoridad enseña? ¿Bajo cuál autoridad obra estos milagros? Estaban cuestionando todo acerca de Jesús cuando Él enseñaba. Y sabes que no mucho ha cambiado en los años. Hoy en día hay personas que te escuchan a ti hablar de Jesús, que escuchas o ves algo en internet, en Facebook, YouTube, lo que sea. Escuchas a alguien hablar de Jesús y automáticamente comienzas a cuestionar. Las preguntas de hoy en día son muy parecidas a las preguntas que estas personas estaban haciendo acerca de Jesús. Cuando ellos preguntaron: ¿de dónde sacó tales enseñanzas o tales cosas? Yo creo que lo equivalente al hoy en día es lo siguiente: ¿por qué debo creer lo que Jesús enseñó? Nos escuchan a nosotros los cristianos, los predicadores, los pastores, compartir acerca de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y cuestionan automáticamente y dicen: bueno, pues ¿por qué debo creer lo que Jesús enseñó? ¿Qué prueba, qué muestra me puedes dar de que lo que Jesús enseñó es verdad, es verídico, es lo que yo debo creer? ¿De dónde sacó tales cosas? Preguntan los de hoy en día: ¿y quién se cree? Y de hecho van un paso más allá y dicen: es que el cristianismo es una religión, entre comillas. Nosotros sabemos que es una relación con Dios, pero se categoriza como una religión y dicen: es que el cristianismo es una religión intolerante. Y te voy a decir algo: ¿sabes qué? Sí es. Lo decimos sin pena y sin vergüenza, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, es una religión muy intolerante. Es una religión basada sobre la palabra de Dios, y lo que Dios dice que es pecado, nosotros no negociamos eso. Sí lo es. Y por eso mucha gente cuestiona: ¿acaso no son enseñanzas ya muy anticuadas? ¿De dónde sacó tales cosas? Siguen cuestionando hasta la fecha. Esa pregunta que dicen: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Hoy en día yo creo que la gente dice algo parecido y dicen: es que las enseñanzas de Jesús son muy parecidas a las enseñanzas del Buda o del Dalai Lama. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué debo de creer lo que enseñó Jesús en comparación a lo que dicen estos otros maestros? Siguen cuestionando lo de Jesús. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Es lo que preguntaron la gente de Nazaret: ¿cómo se explica estos milagros? Sabes, hoy en día lo que están cuestionando, la forma en que cuestionan es lo siguiente. Nos dicen a nosotros: hombre, ¿a poco tú crees lo que dice la Biblia? ¿Tú eres uno de ellos que cree que las serpientes hablaban? ¿A poco tú crees que Jesús convirtió el agua en vino? O el agua en vino. ¿A poco tú crees eso? ¿Ves? En aquel entonces decían: ¿cómo está obrando estos milagros? Hoy en día nos cuestionan a nosotros por creer lo que dice la santa palabra de Dios. Las preguntas se han modificado un poco, pero realmente en su esencia son las mismas que le hacían a Jesús en aquel entonces.
Y fueron un poco más allá, versículo 3. Es donde realmente le metieron ahí a Jesús y le dieron vuelta. Y fíjate lo que dijeron, de una manera muy que lo estaban despreciando. Fíjate, le dijeron, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea, lo vieron a Jesús y dijeron, en nuestro vernáculo, no se preocupen, es el mocosillo de María. Él es el escuincle de María. Ahí están sus hermanos, aquí están sus hermanos. No se preocupen, él no es nadie. Él no es nadie. Y sabes tú, yo creo que tú y yo hemos pasado por situaciones parecidas, ¿no? Porque mira, no importa a qué nivel llegues, no importa cuánto éxito tengas, no importa cuánto hayas hecho en tu vida, cuando regresas a tu rancho, eres nadie. ¿Sí o no? Yo cuando regreso a mi iglesia donde yo fui criado, yo no soy Pastor Mario. Soy Marito. El que causaba problemas ahí en los salones de clase de la escuela dominical. Soy Marito. En mi familia, sí, en mi familia definitivamente no soy Pastor Mario. Definitivamente que no. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, ir a la casa de mi abuelita donde estaban mis tíos, hermanos de mi mamá que está aquí. Y yo obviamente pues eran más grandes que yo, entonces un respeto increíble hasta la fecha. Y ahora que yo soy un hombre ya hecho y derecho, 45 años de edad, con mi propia casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, pero cuando regreso y estoy entre mis tíos, como que yo regreso a la niñez, como que yo sigo siendo ese niño, ¿verdad? Y yo los quiero complacer a ellos porque son mis tíos y ellos me ven a mí. Y ahí entre familia, a mí definitivamente no me dicen Pastor Mario, ni me dicen Mario. O soy Marito, o en inglés Little Mario, o Mario Chico. Mi papá se llamaba Mario, entonces Mario Grande, Mario Chico. Hasta la fecha, nada ha cambiado. Me ven, Little Mario, ya llegó Little Mario. ¿Cómo está Little Mario? Y uno dice, pues estoy bien. Se siente uno así igual de mocoso, ¿verdad? Se siente así uno, ¿verdad? Estamos en buena compañía. Y me imagino que te ha pasado a ti. Llegaste a este país y ya eres todo un éxito en este país, pero regresa ya a tu rancho a ver cómo te reciben. ¡Ey! Saca la basura. ¡Ey! Te toca a ti limpiar allá, ¿verdad? O sea, en tu casa no tienes ese respeto, esa honra que tienes en otros lugares. Jesús pasó por lo mismo. Cuando regresó a su tierra, las personas que estaban allí no lo reconocieron como las personas en los otros pueblos donde él obraba milagros. Por lo tanto, esta recepción de Jesús en aquel entonces lo provocó a que lo dijera lo siguiente. Versículo 3 dijo Jesús lo siguiente: por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y aquí el versículo 5 y 6, aquí es donde realmente es donde quiero llegar. Porque dice Jesús, o sucedió lo siguiente: en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él, esto me maravilla, él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Sabes que cuando lees en los evangelios, los 4 libros de la Biblia que hablan acerca de la vida de Jesús, no vas a encontrar muchas veces donde dice que Jesús se quedó asombrado? Nada sucedió alrededor de Jesús que lo asombró. Pero lo que sí asombró a Jesús fue la falta de fe de estas personas. Aunque no había mucha fe en esa área, Jesús como quiera obró algunos milagros. Y fíjate bien, el problema no era tanto que Jesús no podía obrar milagros, sino que había falta de fe en la gente que estaba allí.
Y con eso hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender, captar de lo que está hablando Marcos a través de este episodio, este evento en la vida del Señor Jesucristo. Realmente esto es lo que yo quiero que te lleves contigo a base de este pasaje. Escucha bien, esta es la idea principal de todo este mensaje. Es el mensaje en resumen en unas cuantas palabras. Fíjate bien, escucha bien. Cuanto a fe tengas, determina cuánto hará Jesús. Cuanta fe tengas, determina cuánto hará Jesús. Fíjate cómo lo escribí. No dice cuánta fe tengas, determina cuánto puede hacer Jesús. Jesús todo lo puede. El problema no es que Jesús se le bajó la energía, que ya en su tanque de milagros, poder milagroso, ya se le estaba bajando el tanque, ¿verdad? Y que decía, pues yo quisiera obrar más milagros, pero simplemente no tengo el poder, no puedo. No era eso, es que no había fe en ese lugar. Y comencé este mensaje preguntándote, ¿había algo en que antes tú creías, pero ahora no crees en eso? Y mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu fe con respecto a lo que Jesús puede hacer en tu vida? Quizá en un entonces tú creías en Jesús, pero ya estás muy familiarizado con Jesús. Ya estás muy familiarizado con las cosas de la iglesia, que tu fe por cualquier razón ha ido disminuyendo. Y ahora, mientras que antes creías que Jesús podía obrar milagro, ahora dices, pues ya no sé. Tal vez eres como los habitantes de Nazaret, que decían, bueno, es que escuchamos de lo que Jesús ha hecho por otros lados, en otros pueblos, pero aquí. Y tú dices, he escuchado lo que Jesús puede hacer, ha hecho en las vidas de otras personas, pero ya a estas alturas no sé si Jesús va a contestar mi oración. No sé si Jesús va a contestar mi petición. Y miren, aquí está un dilema. Vas a tener que decidir, vas a tener que figurar algo. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Será el problema que Jesús no tiene el poder o que tú no tienes fe? Y aquí este mensaje realmente es para estirarte, es para desafiarte. Este mensaje no es tanto para apapacharte, decir no te preocupes, todo va a estar bien. Este mensaje es para estirarte y decirte, ten fe en Jesús. Ten fe en que Él puede obrar milagros. Mira, y el hecho de que tal vez no has visto un milagro en tu vida o en tu situación, tal vez es menos porque Jesús no tiene poder y más porque tú no tienes fe. Jesús puede en cualquier momento y en cualquier situación. Jesús puede, eso nunca está en cuestión. Jesús tiene el poder, siempre ha tenido el poder, jamás se le acabará el poder. Lo que determina lo que Jesús va a hacer es cuánta fe nosotros tenemos en su poder. Esto es maravilloso acerca de Dios. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, pero Él opera a base de nuestra fe. ¿Por qué lo hace así? Yo no sé. Pero vemos aquí en esta situación, en este evento en la vida del Señor Jesucristo, que porque carecía fe, no había fe en esa región, no pudo hacer mucho. Y lo poco que se hizo, yo creo que lo hizo por misericordia. Yo creo que lo hizo porque tal vez habían algunas personas que sí tenían fe en Él. Y por lo tanto regreso y te pregunto, ¿dónde estás en tu fe, en tu jornada de fe con el Señor Jesucristo? ¿Eres una persona que dices, no creo y nunca he creído? Mira, me duele hasta el alma decirte lo siguiente, pero si no crees que Jesús puede, entonces no esperes mucho de Jesús. Si lo hace, es por su misericordia, es por su gracia. Pero aquí vemos claramente que Él obra a base de nuestra fe en Él. Que lo que activa, lo que moviliza el poder milagroso y sanador de Jesús es nuestra fe. Es que nosotros decimos, yo creo. Yo tengo fe, una fe inquebrantable, una fe que la lógica me dice, no, esto no es posible, pero mi fe me informa, pero es que yo sirvo a un Dios que puede hacer lo imposible. Esa es nuestra fe. Algo que no vemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo ha dicho. Y nosotros sabemos que si Jesús va a obrar a través de nuestra fe.
que tenemos fe en Él, que lo imposible Él lo puede hacer, que Él puede moverse entre nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Tal vez eres una persona que en un entonces tenías fe, pero ahora dices, es que he visto mucho o no he visto lo suficiente y ahora mi fe ha flaqueado. Te digo con un corazón pastoral y con todo amor, no esperes mucho de Jesús, porque Él obra a base de nuestra fe en Él, y lo que Él hace lo hace a través de nuestra fe y por su misericordia. Y tal vez tú eres una persona y crees que crees, piensas que crees, pero ya tienes mucho tiempo en la iglesia esperando, orando, y que tal vez ya estás muy familiarizado con Jesús y con las cosas de Dios y estás batallando. Lamentablemente muchas veces son los que estamos más cerca, más apegados, más familiarizados con las cosas de Dios, que más luchamos para creer que Jesús puede obrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y realmente lo único que hay que hacer, siendo que cuánta fe tenemos determina cuánto hará Jesús, lo único que hay que hacer, lo único que podemos hacer es creer. Creer que Jesús lo puede hacer. Creer que Jesús tiene el poder para obrar milagros. Creer que Jesús aún tiene el poder, que no se le ha bajado el tanque del poder milagroso, que Él puede, que su poder nunca ha disminuido, su poder nunca ha flaqueado. La palabra misma dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, lo cual nos dice que si Él obró milagros en el pasado, Él puede obrar milagros hoy en día y siempre podrá obrar milagros. Cree. Hay que tener fe. Hay que ejercer tu fe. Hay que creer que lo que la Biblia dice acerca de Jesús es verdad. Hay que creer que lo que leemos en la Biblia es cierto, es verdad, es verídico. Esto, lo que está en la Biblia, es verdad y lo creemos. Y si la palabra nos enseña que Jesús puede obrar milagros, nosotros creeremos. Lo único que tenemos que hacer es darle una oportunidad. La Biblia nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Jesús solamente necesita un poquitito, que tú y yo tengamos el tamaño de un grano de mostaza, creer en Él, y Él podrá obrar milagros. Entonces tienes que creer. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo sé, es difícil. No siempre es lo más fácil creer en lo imposible, o que lo imposible puede suceder. Yo lo comprendo. La forma en que tú y yo creemos es que leemos más acerca de Jesús. Es lo que hacemos. Leemos más acerca de Jesús. Leemos más acerca de lo que Él hizo. Leemos la Biblia para así fortalecer, alimentar nuestra fe y saber que Él puede. Si Él pudo, Él puede y siempre podrá. Entonces lo que hacemos es que nos fortalecemos a través de leer sus escrituras. Mira, son 4 libros que se escribieron narrando la vida del Señor Jesucristo y su ministerio. 4 libros, le llamamos los evangelios: Mateo, Marcos, el cual estamos leyendo, Lucas y Juan. Y yo te voy a presentar un reto. Y esto es para tu crecimiento espiritual, para que puedas fortalecer y aumentar tu fe. Yo te quiero animar a que antes de que se termine este año, que leas por lo menos uno de estos 4 evangelios. Eso es todo. Busca en cualquier Biblia Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y nada más dedícate. De aquí hasta el final del año 2020 voy a leer por lo menos uno de estos 4 libros. Y mira, algo increíble va a suceder en tu vida. Le estás dando oportunidad al Espíritu Santo de plantar esa semilla de fe y hacerla germinar, cultivarla, crecerla. Y entonces, mientras que antes no sabías si creías, no podías creer, ahora cuando lees
de los milagros de Jesús, combinas eso con el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. De hecho, quiero leerte de uno de los evangelios, no Marcos, sino que dije son 4. Y el evangelio de Juan, el autor se llamaba Juan, escribió lo siguiente en Juan el capítulo 20, versículo 30. Y fíjate, esto es lo que va a sellar esto. Esto es lo que te va a ayudar a crecer en tu fe, porque realmente el propósito de los evangelios era de ayudarnos a crecer en nuestra fe. Fíjate lo que dice Juan 20, el versículo 30 y el 31, dice así: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Otro evangelio, Lucas, el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice algo muy parecido. El propósito de los evangelios, fíjate lo que dice Lucas 1:3. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Para qué? Para que llegues a tener, fíjate bien, plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Ves? Los evangelios no están simplemente para nosotros poder tener lindas, bellas, bonitas historias del Señor Jesucristo. Están allí para que tú y yo tengamos una certeza, una fe inconmovible, inquebrantable de lo que se ha dicho de Jesús, que es cierto. Estos hombres, los autores de los evangelios, investigaron. Algunos estuvieron allí, atestiguaron de lo que Jesús hizo, de sus milagros, y lo escribieron. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos creer, para que nuestra fe fuera fortalecida, para crecer y aumentar nuestra fe. Porque ellos sabían bien. Es un poco difícil creer esto, que un hombre pudo andar sobre las aguas, pero es cierto, yo lo vi y lo escribo para que tú veas esto. ¿Cómo? Que un hombre tomó la mano de una niña que se había muerto y le dijo: levántate, y se levantó. Sí, es cierto, yo lo vi y aquí lo estoy escribiendo. Los evangelios, estos 4 evangelios son para ti, son para mí, para que no nos encontremos en esa situación como los habitantes de Nazaret, que dijeron: no, él no puede. Ese es Jesús, el hijo del carpintero. Y que Jesús se quedó asombrado por su incredulidad. Que no nos pase a nosotros. Y gracias a Dios que ahora tenemos estos 4 evangelios. Y ya vimos el propósito para que tengamos algo que leer, de estar seguros de lo que se nos ha enseñado, de saber, estar acertados de lo que Jesús hizo y saber que todo lo que se dice acerca de Él es verdad. Y sabes que en esta tarde lo que has escuchado acerca de Jesús es verdad. Estás aquí porque vienes atormentado, vienes afanada y dices: voy a intentar a ver qué sucede, porque mi vecino, mi compañero del trabajo me ha dicho que esto de la iglesia, esto de Jesús tiene algo. Voy a sintonizar allí en el canal de Facebook de esta iglesia porque he escuchado algo acerca de Jesús. Estoy aquí para decirte, asegurarte, confirmarte que lo que has escuchado acerca de Jesús es cierto. Lo que te han dicho que Él puede hacer en tu vida, lo puede hacer. Ten fe. Deposita tu fe en Él y verás que Él obrará milagros. Todo el mundo puesto de pie. De hecho, si estás en casa, ponte de pie también. Ponte de pie también con nosotros. Y en este momento lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a declarar nuestra fe en Él. No sé dónde estés en este momento en tu jornada de fe en Jesús. Nunca he creído, no creo. Tal vez creí en un entonces, pero en este momento vamos a decir: Señor, me dispongo.
yo quiero creer. Yo quiero creer. Estoy batallando, estoy luchando para creer, pero yo quiero creer. Yo quiero creer. Y sabes que lo único que Él necesita es que le abras la puerta un poquitito, que demuestras un granito de mostaza de fe en Él. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Va a entrar en tu vida. Va a entrar en tu vida. Y de repente vas a sentir algo, que tu fe va a ser fortalecida. Tu fe va a crecer. Y poco a poco lo que va a suceder es que donde antes radicaba la duda, va a estar la fe. La duda será expulsada, prohibida de tener lugar en tu vida. Y en su lugar estará una fe inquebrantable, inconmovible del Señor Jesucristo. Ahí donde estás, si quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, levantar, lo que tengas que hacer, pero solamente declara: Señor, yo quiero que me ayudes a aumentar mi fe en ti. Y de hecho, mira, si deseas, vamos a practicar distanciamiento social, pero en señal de fe, que tú quieres aumentar tu fe. Yo te invito, si deseas hacerlo, pasa aquí adelante. No hay nada mágico de este lugar, no. Es simplemente tú dando un paso de fe y demostrando: yo tengo fe. Puedes pasar aquí adelante y con eso estás diciendo: Señor, yo quiero demostrar mi fe en ti. Señor, yo quiero que tú veas que yo tengo fe y que yo quiero crecer mi fe. Quiero que esa fe vaya germinando y cultivándose y creciendo más y más y más, y que cada día haya menos duda y más fe. Darte la oportunidad a ti, Señor, de moverte en mi vida de manera milagrosa y sobrenatural, reconociendo que mi fe es la base para el poder tuyo, Señor, que se desate en mi vida.